Mi nombre es Alberto Aragón Reyes y soy artista plástico. Mis inicios fueron un poco la casualidad de mis intereses en la literatura, sobre todo. En aquel tiempo estaba leyendo las cartas entre Theo y Van Gogh, ¿no? Y entre esas cartas hay muchas cosas que me llamaron la atención, de las que hablaba Van Gogh, de su percepción sobre la naturaleza, la vida, la existencia y todos esos temas que a mí me interesaban en ese momento. Y de alguna manera, por azares del destino, pues de pronto, de un día para otro me dio por pintar, ¿no? Antes me gustaba más la música, me interesaba la música, pero de un día a otro decidí pues empezar a pintar y hacer arte, ¿no? Esculturas y todo esto. Sí, yo creo que lo primero que fue para mí fue empezar a dibujar. Y ya enseguida pues la pintura, pero con esa escuela renacentista, ¿no? Me impresionó la obra de Goya, de Caravaggio, de Rembrandt, y creo que fueron mis influencias más fuertes y al día de hoy siguen siendo de mis artistas favoritos y para mí como muy importantes en mi vida y en mi carrera, ¿no? Empecé a conocer de arte, fue fundamental conocer el claroscuro, trabajar con modelos, dominar el dibujo, hacer dibujos de bocetos de 10 segundos, así como un retrato como hacía Velázquez en algún momento, ¿no? Que en la calle veía algún personaje y en 10 segundos tenía los rasgos, un pequeño croquis, boceto que le servía después en un cuadro, ¿no? Era importante para mí dominar eso y creo que eso me sirvió siempre, ¿no? Y al día de hoy. Me llamó la atención también cómo Giacometti hacía esculturas del tamaño de un cerillo a cosas de gran formato, y ahí es interesante cómo el juego de las perspectivas, de los grosores de las piezas, es como ver una vaca a lo lejos, si es blanca o es negra, puede verse más grande o más chica, ¿no? Entonces ese juego de dimensiones, y ya después en estos 20 años de trabajo pues he trabajado muchísimas técnicas, ¿no? Muchísimos materiales, y eso me permite pues hacer esculturas de grandes dimensiones o proyectos como este que estamos viendo, que puede perfectamente ocupar un área de 2 hectáreas, ¿no? Y puedo hacer una escultura que pueda funcionar en un espacio más cerrado, ¿no? Depende, de hecho, muchas cosas. Me gustan todos los materiales, ¿no? Hay obra monumental en algunas ciudades, en algunos lugares, en espacios pequeños, o proyectos que se forman de muchas piezas, en fin, ¿no? Ya iremos viendo, creo, todo eso, ¿no? Así es, tengo algunas piezas monumentales que forman parte de ciudades. En Dinamarca hay varios monumentos. Hay una escultura que es emblemática de una ciudad que se llama Svendborg, que es un puerto de allá, y es como la pieza central de esa ciudad, ¿no? O hay otras cosas, como para no ir tan lejos, como Chovenado Garra de Jaguar, que es una escultura que está en Tututepec, que es donde tenía su reinado, el lugar donde habitó este personaje que era muy importante en este México antiguo, ¿no? Es muy importante pensar en el cambio climático. Nuestra intervención como sociedad, como humanidad, está acelerando esos procesos y que está llevando de alguna manera nuestro entorno al punto de la tragedia, de la catástrofe, ¿no? Y esa posible tragedia pues va a ser obviamente la ausencia del humano, nuestra extinción, nuestro fin. Los incendios que vemos aquí en el país o en otros lugares, ¿no? Ya son cosas que nos rebasan, ¿no? Y que para mí son señales de esa tragedia, ¿no? Que los hábitos tienen que cambiar, la economía tiene que transformarse, la situación política tiene que pensar más en estas otras cosas que son importantes. Porque si vemos por ejemplo, en esa ciudad que habitamos como Oaxaca, es muy incoherente la política y lo que en realidad sucede, ¿no? Porque hay tantas reglas, hay tanta corrupción, hay tantas cosas, hay cosas como demasiado contrastantes, a veces tontas, ¿no? Pero es inevitable ver un camión que está echando humo como si, o sea, es demasiado, no hay un control real, no se toma en serio nada de esto, ¿no? Y yo creo que si como sociedad no colaboramos, no aportamos y no hacemos algo al respecto, pues le quedan pocas generaciones a esta humanidad para seguir aquí, ¿no? Y es importante pensar en nuestra relación con la naturaleza y empezar a cuidarla, porque es parte de nosotros y somos parte de ella. Sí, entonces este proyecto tiene que ver con el viaje, con ese viaje místico y que puede ser trágico. Este proyecto se compone de 40 barcas que han cruzado de alguna manera como
ciertas generaciones, porque algunas piezas son de los abuelos o de los tatarabuelos, de familias de pescadores, de gente que transportaba personas, que comerciaban, en fin, tienen toda una historia cada una de esas barcas, ¿no? Y eso me llama la atención porque tienen que ver con el viaje de la humanidad, ¿no? Si lo pensamos como una metáfora. Y me parece interesante la idea también de ese proyecto porque nació principalmente como una metáfora del inconsciente. Esa línea divisoria entre una realidad y otra, el manto del agua, la superficie y esas profundidades, ¿no? Que son desconocidas de alguna manera, son algo que está en exploración a través de varias ciencias y que nos remite a lo que somos como seres humanos en lo más profundo de nosotros, ¿no? Donde están los deseos, donde está el instinto, donde están los miedos, donde están los misterios, con ese ser místico. Y para mí es importante pensar ese lado místico de la humanidad, porque quizás es lo que nos une con todos los seres humanos de todos los lugares, de todo el planeta, ¿no? Y bueno, meramente esas barcas tienen que ver con el viaje, después de todas esas posibles ideas que podamos otorgarle. Me interesa que mi obra tenga diferentes significados, posibles interpretaciones y que nos conecte con esa profundidad de nosotros, ¿no? Y vamos a llegar a ese punto en donde vamos a dejar esas barcas vacías, ¿no? Va a ser el fin del viaje, pues, ¿no? Por eso es que están sin ningún personaje arriba, ¿no? Y son como... Hablan también de la sequía, ¿no? Que es una de las cosas que ya empiezan a pasar. Tragedia, pensando igual en el término griego, pero también en esa otra realidad que va más allá del imaginario y de simplemente representar algo como para divertirse, ¿no? Para mí es una alarma ya esto. Ya. Mi nombre es Alberto Aragón Reyes y soy artista plástico.